Y hemos llegado a uno de los milagros más asombrosos del ministerio de Jesús. Cristo quería mostrarle a ellos que la muerte no es la palabra final del creyente, simplemente es un traslado, y que todos nosotros como cristianos vamos a resucitar para el bien o para el mal, de acuerdo a Deuteronomio. Entonces la resurrección es más importante aún que la vida, que la muerte no tiene la palabra final. Nosotros vamos a vivir para siempre. Hay una resurrección hacia el bien o hacia el mal. Entonces vamos a ver esto, la culminación de este milagro. Jesús había dicho que Él es la resurrección. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Estamos en Juan 11 y nos vamos a enfocar en el milagro del versículo 38 al 44. Jesús les dice a ellos, Él mismo es la fuente de vida ahora mismo para una resurrección presente. Jesús no está diciendo simplemente, yo puedo dar resurrección, sino yo soy en mi propia persona la fuente de la resurrección. La palabra resurrección en el griego es anástasis, que significa literalmente levantarse, ponerse de pie nuevamente o resurgir. Entonces Él les dijo, yo soy anástasis, yo soy el resurgir, yo soy el levantarse, yo soy el ponerse de pie nuevamente. Así que si la resurrección es una persona, entonces cuando la resurrección te toca, nada en ti permanece muerto. Por eso crecemos de gloria en gloria, dice la palabra. Donde está Cristo está el poder de vencer la muerte. Todo lo que Jesús dice es intencional y tiene un profundo significado. Entonces vamos a ver la orden en la que Jesús dijo esto. Notemos en que no dice, yo soy la vida y la resurrección, sino que Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Y la dijo en esa orden. ¿Por qué la dijo en esa orden? Porque Lázaro ya había muerto. Entonces Jesús primero aborda el problema de la muerte. Tengo que resucitarlo y después le doy vida. ¿Pero de qué vida está hablando Él? Porque la resurrección significa una victoria sobre la muerte, pero la vida significa comunión eterna con Dios. Vamos a ver algo profundo ahí. Cristo vence la muerte y luego introduce al creyente en una vida que la muerte ya no puede tocar. Ok, habíamos dicho esto la semana pasada. Imaginémonos nosotros ver este milagro. Alguien que nosotros conocemos ha muerto, ya se está descomponiendo y tiene 3 días en el sepulcro. Ya está, ya no hay ninguna esperanza. Viene Jesús, viene este maestro y lo resucita. Eventualmente, este resucitado va a volver a morir. Si Dios nos sana a nosotros de algo, eventualmente vamos a morir. Entonces, ¿de qué significa el hecho de que lo resucitó? ¿Para qué fue esto? Porque Lázaro pudo haber resucitado y apartarse de los caminos de Dios. Entonces, ¿de qué tiene que ver esto? Porque Cristo está hablando de una muerte increíble que es una separación de Dios. Al resucitarlos a ustedes, no estoy hablando simplemente físicamente, estoy hablando de tener comunión conmigo, y el que está conmigo nadie puede morir y yo soy la fuente de vida, pero el que se aparte de mí está muerto. ¿Verdad? Eso es lo que estamos viendo. No significa una ausencia de muerte física, sino que el creyente nunca experimentará la separación definitiva de Dios, porque separarse de Dios es la verdadera muerte. Las Escrituras dicen que la separación de Dios es una forma grande de muerte, porque Dios es la fuente de vida. Vemos que desde el principio Dios dio esa advertencia cuando le dijo a Adán. Desde el principio, estas fueron las palabras que Dios le dijo a Adán. En Génesis 2:17, pero del árbol de conocimiento, del bien y del mal, no comerás, porque el día de que él comas, ciertamente morirás. Y no murió físicamente. Vemos ahí. Entonces la serpiente vino a engañarlo. ¿Cómo que vas a morir? No vas a morir, vas a tener vida. Pero vino en él el conocimiento del bien y el mal. Y había una separación. Y lo que tenía que haber una comunión tan bella, Dios tuvo que sacarlo de su presencia para estar separado de la humanidad para siempre. Había una separación. Y esa separación es muerte. Entonces Dios le dijo a Adán, el día que comas de esto y seas desobediente hacia mí, no vas a tener vida, que es una separación. El día que resucitemos y no estemos con Dios, esa es la muerte de verdad. Esta muerte no es nada, esa es la verdadera muerte. Y muchos dicen, bueno, es que ahí está la ausencia de Dios. En el infierno no existe Dios. Cuando veo en la Biblia, sí existe.
Existe Dios en forma de juez. La presencia de Dios que es simplemente juez. Ahí no es un salvador, un maestro o un padre. Ahí Él es un juez. Y solo vemos la mano de Él, de un juez. Esto es muy, muy, muy profundo, porque muchas veces le ponemos como una énfasis romántico a esto. Dios va a llamar aquí al fulano tal del sepulcro, pero esto es más profundo que todo esto. Estoy hablando de conocerlo a Él de una forma donde ni la muerte física nos puede tocar, ni nos hace nada. Él quiere quitarle el miedo. La Biblia presenta a Dios como el origen y sustentador de toda vida, porque contigo está el manantial de vida, dice Salmo 36:9. En Dios está el manantial de vida. Él es vida. Entonces fuera de Él no hay vida. Si Dios es la fuente de vida, separarse de Él es como cortar una rama del árbol y completamente botarla. El momento en que Dios se va de una persona, ya no hay nada ahí. La muerte espiritual no significa dejar de existir, sino existir separado de la fuente de la vida verdadera. Así que una persona puede estar físicamente viva, pero espiritualmente muerta. Por lo cual Jesús debe llamarnos a esa vida. En Efesios 2:1 dice esto: y les dio vida a ustedes que estaban muertos en sus delitos y pecados. Así que a todos nosotros que Dios nos llamó a esta fe, fue como un Lázaro, nos llamó de la muerte. Él nos llamó de donde había un sepulcro ya. Y Él nos hizo revivir y resucitar para creer, porque el muerto no tiene oídos, el muerto es ciego, el muerto está muerto, no puede hacer absolutamente nada, ¿verdad? Y una cosa para acordarnos muy bien: nuestro nacimiento nos ocurrió a nosotros. Acordémonos de eso. Yo no pedí nacer. Yo no le dije a mis padres: mire, sería una buena idea que ustedes pues se conozcan y yo poder nacer. El nacimiento me ocurrió a mí. Yo no hice nada para el nacimiento. ¿Qué pude haber hecho yo? Nada. Así que eso me ocurrió a mí. Lo mismo con nacer de nuevo. Pero uno dice: pero yo decidí. No, decidió usted porque Dios primero trabajó en usted. Solo así puede decidir. Si Dios no trabaja en usted, no decide absolutamente nada. Por eso Él estaba hablando con los fariseos. Ustedes en el capítulo 8 no me escuchan porque no tienen oídos. En el capítulo 9 no me ven porque no tienen ojos, ¿verdad? Con el ciego. Y fue el ejemplo del ciego. Y ahora está diciendo: ustedes están muertos en sus delitos y pecados. Así que así como el nacimiento les ocurrió a ustedes, el nacer de arriba también nos ocurre a nosotros. Y Dios es que lo hace hacer. Entonces eso nos quita el poder, pero también nos da una promesa. Si Él hizo todo eso, entonces ¿quién me va a sostener? Dios. Si Él es el que me da la vida, solo Él la puede quitar, ¿verdad? Entonces ya no depende todo de mí. Si una persona permanece muerta, está separada de Dios. La esencia de la condenación no es simplemente el sufrimiento, sino la separación definitiva de la comunión con Dios. Por eso dice Jesús: el que oye mi palabra y cree ha pasado de muerte a vida, en Juan 5:24. El que me escucha y cree ha pasado de muerte a vida. Y la muerte no tiene la última palabra, sino el dador de la vida. Entonces ahora llegamos a nuestro texto. Entonces estamos ahora en el capítulo 11, versículos del 38 al 44. Y dice lo siguiente: entonces Jesús, de nuevo, profundamente conmovido, fue al sepulcro. Era una cueva y tenía una piedra puesta sobre ella. Quiten la piedra, dijo Jesús. Marta, hermana del que había muerto, le dijo: Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Jesús le dijo: ¿no te dije que si crees verás la gloria de Dios? Entonces quitaron la piedra y Jesús alzó los ojos y dijo: Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó con fuerte voz: Lázaro, sal fuera. Y el que había muerto salió, los pies y las manos atados con vendas y el rostro envuelto en sudario. Jesús les dijo: desátenlo y déjenlo ir. Y eso es increíble ver. Ahora, para ustedes lo que nos tuvieron aquí la vez pasada, vimos ahí que dijo: ya huele, ya pasó 4 días aquí. Lo que expliqué la semana pasada y la antepasada era lo siguiente: cuando le contaron esto a Jesús,
Jesús a propósito se tardó 4 días. Cuando le dieron la noticia se entristeció, se puso triste, pero no fue a ayudarles. Porque lo que él quería hacer es que Dios aún trabaja por medio de nuestras costumbres para mostrarnos que sí es Dios. Él tardó varios días porque en este tiempo antiguo ellos tenían una creencia. Esa creencia era que el alma de una persona cuando moría se quedaba cerca del cuerpo por 3 días. Por eso no lo enterraban en 3 días. Entonces Jesús lo que hizo fue esperar que eso pase para que no duden que fue Dios quien lo hizo. Porque si él hubiera ido antes, le dicen, no, él simplemente, el alma regresó al cuerpo y no hay ningún milagro. Por eso fue que se tardó todo esto. Entonces vemos aquí el gran milagro que Jesús hizo con estas personas y vieron a alguien que ya estaba completamente descompuesto, ya olía, ya los músculos ya no trabajaban. Al llegar a la tumba, Jesús ordena quitar la piedra y Marta duda por el tiempo que lleva el cuerpo. La petición de Jesús sorprendió a todos. Para ellos no tenía sentido abrir la tumba, pues Marta ya había advertido que el cuerpo estaba lleno de todo lo que tiene que ver con la muerte y ya tenía mucho olor. Muchos pensaron que el dolor por la pérdida de Lázaro lo había llevado a Jesús a contemplar una vez más su querido amigo. Él quiere quitar la tumba para verlo una vez más. Eso es lo que ellos pensaban de él. Pero Jesús le dice a Marta si recuerda que ella iba a ver la gloria de Dios si cree. Por eso le recordó, si tú crees en mí vas a ver la gloria de Dios. No puedo imaginar esta escena. Pasar de preocupación por su hermano que está enfermo y creen que va a morir, luego a una ira cuando le dicen a Jesús, si tú hubieras estado aquí, él no hubiera muerto. Estamos viendo todas esas emociones. Finalmente, una expectativa absoluta. Saben y creían, de hecho, que vieron a Jesús llorar y saben que él estaba conmovido. Entonces, hay muchas emociones por las hermanas. Estaban preocupadas, estaban afligidas por su hermano, estaban desesperadas, estaban con dolor. Y ahora viene el maestro y ellas no saben lo que él va a hacer, pero saben que él está conmovido. Y les había dicho, si creen en mí, van a ver algo. Entonces, hay muchas emociones. No ignoremos lo que está pasando en el corazón de estas hermanas. Ahora ver a Jesús transformándose a esta postura o compostura de autoridad y naturaleza imponente. Es como decir, ahora van a ver a Dios. Ahora ver a Jesús completamente transformado, dando órdenes a la propia muerte. También existían creencias populares sobre espíritus, ángeles y apariciones de muertos. Vemos inicios de esto en otras partes del Nuevo Testamento. En Mateo 14:26 dice lo siguiente: los discípulos piensan que Jesús caminó sobre el agua y podría haber sido un fantasma o un espíritu. Así que ellos ya tenían creencias también. Dios tenía que mostrarle a ellos que esto no es un fantasma, que de verdad es un cuerpo que había muerto. Pero todas sus emociones, dudas y expectativas o creencias se enfrentan al poder de Jesús. Todo lo que ellos creían antes, ahora tienen una confrontación. Tienen no solo creencias de espíritus, creencias de fantasmas, creencias de que el cuerpo puede regresar al alma y todo eso. Todo eso está siendo confrontado. Jesús está rompiendo completamente sus tradiciones y sus creencias. Simplemente les está mostrando algo que nadie había visto, una resurrección completa del muerto físicamente. Esto era un poder inmenso que solo Dios puede manifestar, porque solo Dios puede dar vida. El mismo poder que conocían de su Dios a través de sus historias, el poder que abrió el mar, que dividió el mar, el poder que sacó a Israel del Egipto, el poder que trajo las plagas, Jesús demostró un poder extraordinario que puede detener la descomposición de un cuerpo humano, un cuerpo muerto. Es un poder capaz de revertir los efectos de la muerte. Dios devuelve vida a órganos que ya no funcionan. Hace un corazón que había dejado de latir, vuelve a funcionar y a bombear sangre por todo el cuerpo. Devuelve la vista también a ojos que ya no podían ver, restaurando sus tejidos y sus nervios. Restaura el cerebro para que pueda volver a pensar. Este milagro es aún más importante porque Lázaro lleva 4 días muerto. Y lo más hermoso es que Jesús dijo esto
en el capítulo 10, yo y mi Padre somos uno. Acordémonos eso, que Él no hace nada fuera de su Padre. Para mostrarles a ellos, yo soy el Padre que ustedes creen en Él. El gran Yahweh dice, yo y mi Padre somos uno. Por eso es que en este milagro no lo hace en su propia gloria, sino que Él dice, estoy hablando a mi Padre, y Él ora a su Padre antes de hacerlo. Así que mientras se dispone a ordenar la muerte, habla con su Padre y le dice al Padre, Padre, te doy gracias porque me has oído. Yo sabía que siempre me oyes, pero lo dije por causa de la multitud que me rodea, para que crean que tú me has enviado. Habiendo dicho esto, gritó en fuerte voz, Lázaro, sal fuera. Jesús ora públicamente, no porque necesita persuadir al Padre, sino para que la multitud entienda que la relación única es entre ambos. O sea, si Jesús viene a salvarte a ti de la muerte espiritual, nos está recordando que Él y el Padre están en comunión para hacerlo. Jesús no simplemente lo hace solo. La frase, yo sabía que siempre me oyes, revela una comunión perfecta. El Hijo comparte plenamente la naturaleza divina con el Padre. Así que la muerte y la naturaleza han obedecido la orden del Maestro. Hace ratos Jesús quiere mostrarle esto a esta gente, que la naturaleza le va a hacer caso a Él. Acordémonos del ejemplo que dio con Pedro. Cuando Pedro tenía todo el día pescando y no sacaba nada, Jesús le dio una instrucción de que tire la red al lado del barco después que él tomó todo el día pescando y no sacaba nada. Y lo que sucedió es que cuando Pedro sacó todos esos peces después de la orden de Jesús, siguiendo la instrucción de Jesús de tirar la red al lado del barco, Pedro vio que la naturaleza le hizo caso a este maestro. La naturaleza le hizo caso a la voz de este hombre, de esta persona. Y lo mismo está haciendo con la muerte, para que todos miren que Él tiene completa autoridad sobre la muerte igual a su Padre. ¿Verdad? Entonces estábamos hablando de esta voz. ¿Cuál es esta voz que tiene Jesús? La misma voz del Padre. Es la misma que ordenó a los peces que saltaran a su muerte, a encontrarse con Pedro. Cuando Jesús habla, no pide permiso, no hace rituales, simplemente da una orden y su palabra se cumple. Así que si Jesús los llamó a ustedes de la muerte espiritual, esa es la autoridad con la que Él llamó. No la llamó frágilmente. Jesús no pensó, voy a morir en la cruz, a ver quién me acepta. Él tiene completa autoridad para darle sangre donde no había sangre, para dar ojos donde no había ojos, para que los órganos funcionen, ¿verdad? No simplemente estamos viendo sanidad física, sino a alguien que está completamente muerto. El momento que Dios lo hace es la autoridad de un creador que lo ha hecho, que va a traer espiritualmente sangre y a bombear sangre a ese corazón de piedra. Eso es lo que está mostrando aquí. Él da otra vez sangre a este corazón, igual a un corazón de piedra. Vuelve a bombear sangre. Su voz tiene poder de un creador. Así como Dios creó el universo por medio de su palabra, Jesús demuestra ese mismo poder al dar órdenes que se transforman en realidad. La naturaleza obedece a Jesús. Los vientos y las olas se calman cuando Él las reprende en Marcos 4:39, mostrando que tiene autoridad sobre la creación. La enfermedad se somete a su voz. Jesús sana a los enfermos con una palabra. Demostró que su autoridad está por encima de toda dolencia humana. Por eso es que nosotros tenemos que hacer lo que Marta y María hicieron. Simplemente correr a Jesús y contarle. Aún los demonios reconocen su autoridad. Los espíritus malignos obedecen inmediatamente sus mandatos, su soberanía sobre todo, sobre el mundo espiritual aún. Su palabra tiene el mismo poder creador que la voz de Dios en Génesis 1. La muerte obedece a Cristo porque Él es el Señor de la vida. Jesús afirmó que llegará el día donde todos los que están en el sepulcro oirán su voz y saldrán de ellos. Eso está en Juan 5, 28, 29. Y esa misma voz que llamó a este hombre a salir de la tumba nos llama hoy a salir de la muerte espiritual. Cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro volvió a la vida y salió de la tumba. Por eso este milagro apunta a una salvación. Miremos muy bien. Como había dicho yo, nacer de nuevo. ¿Qué hicimos nosotros en primer lugar para nacer de nuevo? Absolutamente nada. Así que Dios nos da este regalo de nacer de nuevo y ahora una resurrección. Y a vivir ahora con Él para no estar separados de Él, que es la muerte final.
Lázaro no contribuye nada a su resurrección. Él está completamente muerto. Él no hizo nada, no dijo nada, no oró. Lo mismo que Dios hizo con nosotros. Porque Lázaro estaba completamente muerto y sin capacidad de responder a la oración de Cristo. Él no pudo haber dicho no. Miremos ahí. No pudo haber dicho sí. Simplemente el cuerpo hizo caso a la palabra de Cristo. Así que cuando Jesús dijo, Lázaro, sal fuera, Lázaro volvió. Así salimos nosotros de nuestra muerte espiritual. ¿Para qué fue todo esto? Bueno, como dije yo, aunque Lázaro hubiera resucitado, eventualmente va a morir. Todo esto va a una cosa y apunta a una cosa: los peces, el milagro del ciego, el milagro de resucitar. En el Antiguo Testamento Dios abre el mar. Todas estas plagas, todas las cosas sobrenaturales apuntan a una sola cosa. No es el énfasis, el milagro. Nosotros podemos tener muchos triunfos y muchos fracasos, y esos no son los énfasis de esto. El énfasis es la gloria de Dios. Y Dios se va a glorificar en vida o en muerte. Y Dios se va a glorificar como Salvador o como juez. Por eso había dicho yo, Él se va a glorificar porque Él es justo. Si nosotros negamos y no vivimos con Él, el día que lleguemos al infierno, Él será glorificado porque fue un juez justo que le dio al ser humano lo que merecía. Y también da misericordia. Entonces todo esto es la gloria de Dios. Mucha gente lo toma como algo bello. A mí el temor más grande de reverencia que tengo yo es Dios y la gloria de Dios. Porque yo sé que la gloria de Dios va en su soberanía, se va a manifestar sea como sea. Me use a mí o no, me quite de donde estoy o me exalta. Sea lo que sea, Él se va a glorificar. Si yo fallo, quiten a Jorge, pongan a otro. Él se va a glorificar. Y eso a mí me da como un cierto temor de reverencia. Porque digo, así como Padre, Dios se va a glorificar en mí como Padre, como esposo, como hijo, como trabajador. Dios se va a glorificar. A mí me da un temor la gloria de Dios. El fuego de Dios es el juzgamiento de Dios, donde viene a quemar y a dirigir y a iluminar. Es como cuando prendemos las luces y las cucarachas se van. Cuando esa luz prende, lo mal sale, se manifiesta. La gloria de Dios no es algo, es simplemente romántico, es algo fuerte. El juzgamiento de Dios. Entonces, todo esto tiene que ver con la gloria de Dios. Así que todos los que están negando esta resurrección, están negando la gloria de Dios. Están negando lo que Dios está haciendo en medio de ellos. Y le dicen no a esta resurrección. Y no creen. Lo más importante de esta historia es mostrar la gloria del poder de Jesús como el Hijo verdadero de Dios. Jesús no realiza el milagro principalmente para aliviar el dolor de la familia de Lázaro, aunque ciertamente lo hace, pero no es el énfasis quitarle el dolor, sino ver la gloria de Dios. Ese milagro es el punto principal de la historia. Los demás detalles no son tan importantes. En el versículo 40 Jesús dice esto a Marta: no te dije que si crees en mí verás la gloria de Dios. Ese es el énfasis de este milagro. No es simplemente quitar el dolor, porque va a haber otro dolor. El otro día va a venir otro dolor. Algo va a pasar con Lázaro. El énfasis es la gloria de Dios. Marta y las personas que estaban ahí pudieron ver esa gloria cuando ocurrió ese milagro. El propósito de todo esto era que las personas vieran y reconocieran el poder y la grandeza de Dios. Y también era para mostrar que Jesús, Dios hecho hombre, comparte la misma gloria divina. Y también para darle a ellos esperanza, porque Él ya va a morir. Se está acercando a su muerte. Y Él les dice a ellos: yo voy a resucitar. Y el que resucite conmigo va a vivir para siempre. Pero como ellos, Él sabe que van a dudar de que Él va a venir otra vez. Les da esto para que ellos miren que cuando Él dice que cuando se destruya este templo, hablando de su cuerpo, en 3 días Él lo va a reconstruir. Para que tengan esperanzas, Él les permite ver esta escena con Lázaro. Para que ellos miren, si resucitó a Lázaro, Él va a resucitar. Entonces en ellos ahora vino una esperanza. Él les dijo: yo voy a resucitar, síganme. Pero no lo hizo solo con palabras, sino que les mostró que Él puede resucitar a un muerto. Y esta esperanza también fortalece. Y eso lo vemos cuando Tomás le dijo: bueno, vámonos contigo y muramos nosotros también.
el que supuestamente duda para siempre, ¿verdad? Él le dijo a Jesús, vámonos contigo y muramos todos, porque sé ahora que vamos a resucitar. Y esa es la esperanza de cada creyente. No es que simplemente no nos preocupamos por morir, simplemente que la muerte se le va la autoridad, no tiene autoridad, ¿verdad? Especialmente el día de hoy estoy pensando en mi esposa, porque es su primer día del padre sin su padre. Y eso estuvimos hablando esta mañana. Le dije, mira, yo sé que hay mucho dolor, lo estás extrañando y tienes toda la razón de tener dolor, de tristeza, pero enfoquémonos en esta resurrección. Enfoquémonos en el hecho de que Él está más vivo hoy que nunca, ¿verdad? Yo sé que no está contigo, pero todos nosotros vamos a esta resurrección y Él simplemente nos ganó. Pero nosotros todos vamos a esto. Es la esperanza de cada creyente. Así que la resurrección de Lázaro revela el poder soberano de Dios sobre la muerte y funciona como una anticipación de la victoria final de Cristo sobre la muerte. Y nos dice, vamos a terminar con esto en Juan 6, 39 al 40 dice esto. Y esta es la voluntad del que me envió, que todo lo que Él me ha dado, yo no pierda nada, sino que lo resucite en el día final. Ahí estamos. Romanos 8:11. Pero si el Espíritu de aquel que resucitó a Jesús entre los muertos habita en ustedes, Él mismo que resucitó a Cristo Jesús de entre los muertos, también dará vida a sus cuerpos mortales por medio de su Espíritu que habita en ustedes. Así que la esperanza de nosotros es la resurrección. Pase lo que pase, vamos a vivir para siempre. Amén, hermanos. Oremos. Padre, te damos gracias por este milagro, Señor, que nos da mucha anticipación, Señor, para todo lo que ha de venir. Señor, ayúdanos a vivir con el punto de vista de esta resurrección. Ayúdanos a vivir, Señor, que todas las cosas que nos puede dar temor o miedo o preocupación, sabemos que estas pruebas son temporales. Señor, y este mundo es un polvo, esto es como un sueño, esto se va rápido, Señor. Y nosotros sabemos eso, y la vida de nosotros es la venidera. Señor, ayúdanos a vivir para tu gloria, que miremos tu gloria en cada día, Señor, y quita de nosotros la incredulidad. Ayúdanos en nuestra incredulidad. Si nosotros fallamos, Padre, en no creer en ti y nos preocupamos y afanamos todos los días, tú eres el Dios que da sangre a un cuerpo que está muerto, das vista a ojos, tú haces que órganos funcionen que ya estaban muertos. Señor, te pido que nos des esa misma resurrección ahora a nuestros órganos espirituales que están muertos. Ayúdanos a ejercer nuestra fe para creer en ti hasta el día que nosotros tengamos esta resurrección final. Oro todo esto en el nombre de Jesús. Amén y amén. Dios le bendiga. Este material multimedia está protegido por los derechos de autor del ministerio de Jesse Duplantis para el uso privado de nuestra audiencia. Cualquier otro uso de este material multimedia, imágenes o cuentas sin el consentimiento del ministerio de Jesse Duplantis está estrictamente prohibido.